y Marta, Marta y el equipo de NextTP, bueno, podían Sí, ser obvio. Está bueno porque es una historia muy vinculada con Marta y con el XTP y mi historia o la mía con Mariano Suárez Batán, que es mi socio con el que hice todos los startups. Cuando vendimos Free Melons, Marta y Ariel y Gonzalo estaban empezando con NXTP. Entonces, como yo, en paralelo al haber vendido Free Melons, empresa de videojuegos, empecé a hacer inversiones tipo Angel en emprendedores, y ellos vinieron con la propuesta de ser un fondo institucional que invertía en startups, básicamente haciendo lo mismo que yo, pero de una forma profesional y más escalable. Yo fui inversor de NXTP. Primero. Primero. ¿A qué edad vendieron esta empresa Free Melons? ¿Qué edad tenías? 20 y pico. Sí, 29 creo. 29, 28, 29, sí. Sí. Ok, digo porque vean que eran todos, empiezan sí, muy jóvenes. Espera que te olvidaste de algo. El primer acercamiento fue de Mariano Suárez Batán veniendo a contarme bola a MRM, a Macan, para que se lo venda a Mastercard. Y yo lo miraba y le decía, bueno, pero si yo te pido tal cosa, está bueno, no, eso todavía no lo tengo. Bola era un juego que teníamos en Free Melons, que fue un éxito, 2 millones de usuarios diarios, una locura, anduvo muy bien. Sí, bueno, pero yo lo vi mucho antes de eso, todavía creo que estaba en MVP y lo vino a vender era muy jovencito, así que... Eso es lo que pasa con los juegos, ¿no? Nosotros, esa es una linda historia de Free Melons, que primero hacíamos proyectos para empresas que nos encargaban el desarrollo de un videojuego, entonces cero riesgo, nos pagaban, nosotros lo hacíamos y lo entregábamos. En algún punto dijimos, vamos a hacer videojuegos propios, que la gente pague por jugar, y nos mandamos a hacer bola, y fueron año y pico largo de desarrollo antes de que vea la luz, y era puro riesgo, ¿no? Entonces pasamos a una empresa de servicios a ser una empresa de producto. Entonces ahí, nada, apostamos al éxito futuro de un producto que construimos durante 1 año y medio. Fue toda una odisea. Por suerte salió bien. Pero bueno, ahí queda. Le fuimos a pitchar. Nosotros fuimos a hacerle el pitch a él. O sea, en realidad fue Ariel y Gonzalo. En esa época la parte de fundraising la hacía Ariel y Gonzalo. A ver si quería invertir en NXTP. Eso sí, que hacíamos, buscábamos a los emprendedores. A pesar de que vos, Pato, tenías tu propio fondo para inversiones ángeles, que es la Capital Semilla, decidiste invertir en este competidor. Yo no veo que los fondos sean competidores, ¿no? O sea, es diversificación de inversiones de alguna forma. Y además confiaba en el equipo y me parecía espectacular el propósito de NextTP y invertí. Y sí, lo loco de la historia es que después NXTP invierte en Mural, ¿no? Más tarde, años más tarde, cuando yo me voy de Disney para armar Mural, que se llamaba Murally en esa época, NXTP es inversor de Murally. Entonces, nada, como que la historia se cierra por todos lados. Ahí quiero decir una cosa que tal vez los alumnos no saben, que es que cuando se habla de ecosistema, que es una palabra que se puso muy de moda, pero ecosistema se refiere a los sistemas biológicos donde las especies que viven, ya sean animales o vegetales, en un ecosistema, de alguna manera tienen un sistema de reciprocidad y cooperación para que el ecosistema pueda sobrevivir y crecer y multiplicarse, ¿no? Viene de la biología. Y el ecosistema, que como palabra nace en el mundo este de los emprendedores, es porque las relaciones son de reciprocidad, no es como, es como el que yo te invierto, pero vos no podés hacer trampa, y después a veces sos competidor y a veces colaborás. Esto que escuchamos, ¿no? Sí, tiene un fondo de inversión, pero no somos competidores, no es la idea de que el más fuerte destruye a los otros, la idea es que es un sistema donde a veces competís y compartís, pero tenés que asegurarte que el ecosistema vaya creciendo. Tiene una lógica muy interesante. Muy de cooperación, colaboración, de dar sin esperar nada a cambio, eso es muy habitual. Creo que es uno de los componentes que hizo que en su momento Silicon Valley sea lo que fue, ¿no? Donde
es muy habitual que un emprendedor ayude a otro, un inversor, por más que no te invierta, te va a dar un espacio, un tiempo y te va a dar feedback. Esas mentorías gratuitas, esas charlas de café, esos consejos, esos te conecto con tal, yo no te puedo ayudar, pero te conecto con tal que tiene algo que te puede servir. Eso pasa todo el tiempo en este ecosistema. Claro. No es un sistema donde vos te guardás información, sino donde Claro. vos compartís, porque sabés que mientras más das, más recibís, Más que es una ley recibís. espiritual también, además de Sí. biológica. Y no necesariamente de la misma persona, por eso yo digo que es lo más parecido a la película de Cadena de Favores. Sí, sí, por eso. Hay una cosa de lo que es las leyes espirituales, ¿no? Si vos das, recibís, y acaparás, a la larga vas perdiendo. Bueno, o el sistema pierde. No sé qué más quieren contar de este encuentro antes que vos te Bueno, puedas... de mi parte, ¿Qué es lo que básicamente... viste en Mural? Sí, no, a ver, nada, nosotros cuando vinieron y se acercaron no lo pensamos demasiado, o sea, wow, viene Pato y Mariano están haciendo algo nuevo, Murali, ¿qué es esto? Uy, ¿cómo será? Muy bien no se entendía, pero ¿cuál es el segmento que van a ir para? Bueno, no, pero van a hacer algo espectacular, sí, listo, chau, enseguida ahí firmamos rápidamente, Muy bien no se entendía, es verdad. no se entendía, yo me acuerdo que, no es que, a ver, el objetivo final se entendía, pero me acuerdo que nos costaba entender quién era el cliente final, ¿no? De hecho, Totalmente. lo hablamos bastante con Pato y decíamos, bueno, todavía no sabemos si son las agencias, si son las compañías, si es el consumidor final. Y dije, bueno, pero probemos. Porque De hecho, nació como una solución a un problema que teníamos nosotros mismos laburando dentro de Disney. ¿No? Equipo, Cuando Disney los compra, ustedes quedan trabajando dentro de... claro, un par de años. Y ahí de repente tuvimos que diseñar videojuegos con un equipo que estaba distribuido por el mundo. Y entonces lo que hacíamos antes en nuestra oficina, todos juntos, con pizarrones en las paredes, salas de reuniones, post-its, diagramas, arte conceptual pegado, ¿viste? Ambiente inmersivo de un proyecto, de un videojuego, de repente pasó a ser un montón de gente que estaba por videoconferencia en otra parte del mundo y que tenías que discutir y co-crear un concepto de un nuevo videojuego. Entonces era muy difícil. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Falta una herramienta, porque esto de mandarse PowerPoints que van y vienen no escala, no sirve, es muy lento. Y armamos Mural como esa idea de el espacio de diseño virtual, visual, online, ¿no? Y después fue, bueno, ¿cómo lo vendemos? ¿A quién se lo vendemos? ¿Cómo sigue esto? Después nos enteramos que había metodologías visuales ya preexistentes, como el design thinking. Entonces vimos que IDEO era el líder de eso y fuimos a buscarlos y nos incubaron. Bueno, es una larga historia, pero sí, desde el punto de vista comercial fue muy difícil. De hecho, veníamos a hacer videojuegos. Comercialmente estás en las antípodas, porque los videojuegos eran targetear jugadores, individuos, ¿no? Era B2C, que algunos pagaban microtransacciones para comprar algún ítem dentro del juego y ese era el modelo de negocios. Acá es diametralmente opuesto, es equipos de trabajo, profesionales, empresas que te compran con sus procesos, con sus metodologías, compliance, procurement, ¿viste? Entender ese mundo para nosotros fue difícil. Así sí, que y sí, me acuerdo perfecto de esas charlas con Marta. en términos de inversión, bueno, luego obviamente les empezó a ir, creo que el primer granito fue IBM, ¿no? Las 3.000 licencias de IBM en donde eso hace el gran salto, pero tampoco era la solución final, había que seguir construyendo, Por recuerdo, supuesto. pero hubo como varias instancias de levantamiento de capital en el medio, y lamentablemente nosotros no pudimos acompañarlos en todos por falta de capital, porque obviamente nuestro fondo era finito y por eso no podíamos hacer follow-on en todos. E inclusive una de las cosas que es una de las decisiones difíciles del fondo, y a Pato ahora con el fondo también seguramente le va a pasar, en un momento dado ellos levantaron una ronda de inversión y había una oportunidad de secondaries, ¿no? O sea, de decir, bueno, no se vende la compañía totalmente, o sea, nosotros salimos, los fondos salen cuando la compañía se vende o la compañía pierde, los fundadores pierden el control de la empresa. Perdón, voy a decir para que entiendan, ¿cómo monetiza finalmente el fondo la inversión que hace? Cuando la empresa sale a cotizar en la bolsa y puede vender sus acciones,
¿no? O una parte importante, o cuando un socio grande compra la empresa, la totalidad o gran parte de la empresa y puede hacer líquido ese capital que vino invirtiendo durante muchos años. Esa es la salida o exit, que se llama, ¿no? Exacto. Sí. Y hay una tercera que es intermedia, que es cuando entra un inversor muy grande y hay una oportunidad de vender en el mercado secundario las participaciones. Si no llegó una propuesta con un descuento muy bajo, de hecho, del precio de la acción, de salir, y como nosotros todavía no veníamos demostrando demasiados retornos reales a los accionistas, a pesar de que ya habían pasado muchos años del fondo, decidimos vender una parte. No todo, sino una partecita, y nos quedamos con el resto de las acciones. Y bueno, obviamente cuando se produce esta gran valuación de la compañía, dijimos, bueno, si no hubiéramos vendido en aquel momento hubiese sido espectacular tener las acciones, pero bueno, son las decisiones. Nadie tiene la bola de cristal. Exacto, son y la verdad que hay que con tomar. Mural tuvimos mucha suerte, lamentablemente, desde el punto de vista que lo que nos multiplicó la evaluación y los clientes y la facturación fue el COVID, ¿no? O sea, exacto. La verdad que el trabajo remoto se disparó en la época de la pandemia. Entonces, nadie podía predecir que se venía una pandemia. Sí, justo comenté, Pato, que mi primer tweet después que Fernández anunció el lockdown fue Mural y BU Security, las plataformas, la dupla de plataformas para trabajar a partir de mañana, ¿no? Y fue realmente de alguna manera. Así que ese fue, digamos, todo el trayecto. Ellos no eran emprendedores que necesitaban un acompañamiento como otros, o sea, no eran los típicos emprendedores, eran second time entrepreneurs, ¿no? Por eso también nosotros ahora dejamos un poco de ser la aceleradora, porque hoy ya tenés second time entrepreneurs, third time entrepreneurs, entonces ya no necesitan ese apoyo tan estructurado como lo teníamos en aquel momento, y ellos tampoco fueron de los típicos que participaron de todo lo que nosotros ofrecíamos, pero sí como parte de lo que decíamos del ecosistema fueron muy buenos como elemento para el resto de los emprendedores, ¿no? O sea, aportaron mucho a los emprendedores que iban pasando por los diferentes programas de aceleración, desde el conocimiento que ellos también tenían. Y lo último que digo es que Pato me trae deal flow también, o sea, él me ha traído buenos emprendimientos para que nosotros podamos invertir. Bueno, ese es lo que les decía de ecosistema, ¿no? Y también el de los modelos. Cuando uno ve, si Pato lo hizo, yo lo puedo hacer. Si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer. La idea del ejemplo, de ver modelos, eso, y estar dentro de una red, de una trama. La economía del conocimiento es una economía de redes, y el ecosistema es eso lo que quiere decir, pero redes benéficas, ¿no? De reciprocidad. Bueno, te despedimos, Marta. Muchas gracias a todos y bueno, felicitaciones por la cátedra y es espectacular lo que hacen. Chao, Patito. Muchas gracias. Nos vemos el próximo. Gracias, Marta. Gracias, chao. Bueno, Pato, ¿y cómo pensaron Mural, el marco para el diseño, ¿no? Que es algo que nos interesa para el pensamiento estratégico, que justamente es la especialidad del profesor de Roberto Serra? ¿Cómo fue que diseñaron estas herramientas y este marco para empresas multinacionales, por lo que entendemos? Sí, como empecé a contar recién, comercialmente no la teníamos tan clara y fue un aprendizaje, fue un prueba y error. Marta contó que IBM fue como nuestro gran cliente inicial, y la verdad que fue así. Por suerte se dio que adentro de IBM había un departamento de diseño, de Human Centered Design, no de diseño gráfico, sino de diseño como concepto de diseño de experiencia, de diseño de producto, de diseño de servicios, que es lo que le vende IBM a sus clientes, y están muy avanzados en cuanto a metodologías de trabajo, adoptando una versión propia de Design Thinking, de pensamiento diseño, que también es una metodología con un conjunto de métodos que se trabajan visualmente, y esta gente estaba buscando una forma de poder implementarlo en IBM, que es una empresa como Disney, también distribuida por todo el mundo, donde la gente tiene que, en un mismo proyecto, interactuar con otra que está
tal vez en otros continentes, ¿no? Entonces, ellos encontraron nuestra solución y nos vinieron nos llamaron y nos dijeron, che, a ver si podemos hacer que Mural sea la solución a que hagamos design thinking distribuido. Y fueron nuestro primer cliente así corporativo. Y por suerte digo que había un departamento de diseño que había como un pool, ¿no? O sea, te necesito, entonces te ayudo a entrar IBM, que es re difícil. O sea, venderle a una corporación multinacional como IBM es muy difícil. Tienen una serie de exigencias, un checklist infinito, y no cumplíamos ninguna, imagínate al principio, ¿no? Desde certificaciones de seguridad, certificaciones de compliance, años de vida como empresa, nivel de facturación, nada. Pero dijeron, bueno, esta es la innovación que estamos necesitando para hacer realidad o para resolver un problema real que tenemos. Perdón, nos ¿ustedes, dieron el equipo de desarrollo estaba en la Argentina o ustedes equipo de estaban...? desarrollo. En realidad al principio estábamos todos en Argentina. De hecho, cuando nos compra Disney, todo el 100% de la empresa estaba en Argentina. Todos Frimelos lo hicimos de Argentina, con mi socio Mariano, que es el más comercial, viajando mucho para vender afuera, porque al principio vendíamos desarrollo de proyectos de videojuegos, pero después cuando nos compra Disney éramos el departamento local desde Buenos Aires que diseñaba videojuegos, pero ya insertos dentro de una estructura distribuida. Cuando empezamos Mural, lo primero que hicimos fue armar un equipito chiquito. Como dijo Marta hoy, los inversores te abren la puerta bastante rápido cuando es tu segundo emprendimiento y cuando en el primero te fue bien o tuviste un éxito. Entonces logramos conseguir inversión inicial de varios fondos, también Angels, pero en Trimelon fue 100% Angels, ¿no? Y de hecho le digo Angel, pero en esa época no existía ni la palabra, era el papá de un amigo y un familiar que nos puso algo de plata para empezar. Ya con Mural en el 2011 existía el concepto de Angels, existía el concepto de fondos, y hubo fondos como Intel Capital, que tenía operaciones en Latinoamérica, que se animó a invertir. Alta Ventures, un fondo mexicano-americano, que ahora solamente, no sé qué pasó, se dividió. NXTP, 500 Startups, varios fondos. ¿Cuánto dinero levantasen ahí en esa etapa? ¿De cuánto estamos hablando para saber? ¿No? Sí. No me acuerdo exactamente, pero creo que era algo así como $700.000. Ok. Y con eso, bueno, equipo para empezar a hacer los primeros prototipos del producto que nos imaginábamos, para pagar la oficina. En aquella época usábamos oficina, ya no. Y para empezar invertir primero en producto, ¿no? En buscar el famoso product market fit, construir algo, salir al mercado, mostrarlo, ver si a alguien le interesa, si a alguien le interesa, ver cuánto estaría dispuesto a pagar, si es que está dispuesto a pagar. ¿El contacto con IBM es que tocas la puerta o tenés que tener a alguien? ¿Cómo se hace esta idea de ir a...? Nosotros empezamos con este modelo de empresa, muy, muy del mundo de videojuegos, veníamos con ese mindset. Era muy de construir algo, poner algo online y correr publicidad online, y la gente va a venir, va a llegar, te va a conocer y te va a comprar, ¿no? Sí. Después nos dimos cuenta que en el mundo corporativo no es así. Pero bueno, en videojuegos es así, y empezamos así. Y por eso te digo que tuvimos la suerte de que IBM nos encontró online, dijo, a ver, voy a probarlo, y a partir de ahí se generó la relación. Mirá, qué interesante. Sí. Pero después nos dimos cuenta que para venderle a ese tipo de corporaciones había que armar un equipo comercial físico, que van y te visitan en la oficina y te hacen la presentación, y hay un due diligence y hay una venta más consultiva, y en fin, armamos equipo comercial en Estados Unidos. Siempre el plan era comercializar en Estados Unidos o en el mundo y construir el producto desde Buenos Aires. Empezamos en Buenos Aires, después se fue distribuyendo por todo el país. Pero hoy es muy distinto, ¿no?
tenían desarrolladores en distintas partes de Sí, Argentina. ¿Y eso sí, sí, porque Tandil, Mar del Plata, Mendoza. Teníamos la ventaja de cultural, de estar cerca, de poder vernos rápido, fácil, pero sin la necesidad de estar contratando siempre en Buenos Aires, que era un mercado más saturado, más difícil, más caro. Y bueno, y hoy eso se aplica igual, pero al mundo, ¿no? Hoy ya somos 1000 empleados y te diría que solamente si llega al 20% la cantidad de empleados en Argentina es mucho. Y después, si querés, pasamos a quejarnos de Argentina y por qué es nada más el 20%, cuando obviamente eso me duele, me gustaría que sea mucho más. Pero bueno, la realidad de nuestro país hace que sea muy difícil elegir contratar en Argentina versus otros países que te la hacen más fácil, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos a contar las buenas historias primero y después vamos a llegar a eso, porque justamente hoy la clase mostraba cómo la Argentina fue el país que explotó a finales de los 90, que tuvo gran liderazgo hasta el 2015-2016 en todo esto, y bueno, que ahora está perdiendo ese liderazgo, lo ha perdido. Sí. Bueno, entonces, el marco, ¿no? De Mural, ¿cómo llegaron a que sea una herramienta? Vos decís que la pandemia fue lo que aceleró que sea ya Sí, pero una... bueno, eso fue, no 10 años, pero 7 años después de haber creado la empresa. Fue un largo trayecto para nosotros, tuvimos muchos momentos ¿De de, zozobra? sí, de problemas, de fundir virtualmente, de tener que, o sea, pasamos muchas, ¿no? De transformarnos, de achicarnos, de salir a buscar plata y no conseguir, de casi quebrar y entonces salir a fondear la compañía a los fundadores, con lo poco que nos quedaba de la venta de Free Melons. Pero siempre creyeron que el modelo de estas herramientas online y ahora los clientes siguen siendo vender la empresa, o ya la gente baja la aplicación Tenemos los dos modelos, la venta online self-service, que sigue creciendo linealmente y funciona muy bien, y el modelo grande, el mejor negocio, es venderle a las grandes compañías, ¿no? Que son las que más te necesitan. que hacen Sí, capacitación también, tienen que hacer, venden las licencias y capacitación y qué sé no, ya yo. no, ya no se habla de licencias, son membresías, ¿no? Ahora el software es como algo que es como un gimnasio. Yo soy el dueño de la empresa, y le doy membresías a mis clientes para que vengan, accedan, lo usen, después se vayan, ¿no? Y el día que dejen de pagar no pueden entrar más. Entonces, es software as a service, ese es el concepto de software as a service. Pagan suscripciones mensuales, cada empresa paga por la cantidad de empleados que usan el producto, pero no que tienen acceso. En nuestro caso es real, que lo usen y que lo usen más de 3 veces por mes, si no, no pagan. O sea, realmente les cobramos si les estamos aportando valor, si no, no pagan. Y, y sí, te decía, es grandes empresas que están distribuidas, que tienen más de una oficina, pero bueno, hoy en día ya deja de ser, ese es como el concepto viejo, ahora es cualquier empresa, porque los equipos de trabajo están distribuidos, porque la gente trabaja desde cualquier lado, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y bueno, y ya por otro lado, o sea, hay varias tendencias. Una es esta del trabajo remoto, otra es esta de el pensamiento de diseño, la colaboración, el design thinking, digamos, todo esto está tomando un auge, como en su momento fueron las metodologías ágiles, ahora es el design thinking, ¿no? Es tomarse el tiempo para analizar los problemas y analizar a las personas que tienen los problemas antes de saltar a desarrollar una solución. Y eso es una tendencia que llegó para quedarse y cada vez se adopta más en todas las empresas. Así que, nada, estamos creciendo muchísimo, muy rápido, muy fuerte, y sobre todo en grandes empresas americanas. Ya estamos cada vez mejor en Europa, en Latinoamérica también tenemos muchos clientes, pero el gran fuerte de Mural hoy es en Estados Unidos. Y Patricio, ¿por qué de una empresa que es tan exitosa vos decidiste retirarte y crear ahora un fondo de capital de riesgo, ¿no? Uno diría, bueno, si te va bien, ya factura, podés quedarte más tranquilo.
Yo, en paralelo a, como conté antes, ¿no? En paralelo a hacer todo esto, Distrimelon, la venta y demás, fui invirtiendo en algunas empresas. Y es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Por un lado, ayudar a emprendedores desde mi experiencia y por otro lado, invertir si creo en ese equipo. Entonces eso lo he hecho, pero en algún punto me pasó que no me alcanzaba el tiempo, no me alcanzaba la vida, porque cada vez que haces una inversión es un montón de trabajo de relevamiento, el trabajo legal, y después la exigencia que te demanda el emprendedor. En general quiere sesiones de mentoría, quiere tomarse ese cafecito una vez por semana, quiere hablar, quiere consultar, y eso no escala, o sea, soy uno solo y no lo puedo hacer con más de 10, ¿no? O sea, es como, tiene un límite. Entonces, por un lado está eso, ¿no? A mí me gusta ayudar a emprendedores. Por otro lado, Mural anduvo muy bien, pero los últimos años de pandemia yo estuve 24 horas atrás de un monitor, y con un crecimiento exponencial, pasamos de 100 personas a 1000, como les contaba, fue un caos. Yo soy el responsable de tecnología, por ende del equipo de ingeniería, que es el más grande, por ende tengo en mis hombros el riesgo tecnológico, el riesgo de seguridad informática. Fue algo muy pesado, ¿no? Y en algún momento tuvimos una oferta de adquisición y nos querían comprar la compañía, y yo dije, yo estoy para vender, ¿no? Y mis socios dijeron, no, todavía no. Y ahí dije, bueno, pero ¿por qué yo sí quiero vender? Y ahí como que empecé a pensar qué me estaba pasando a mí, y dije, claro, estoy burnout, estoy quemado, no puedo más. Quiero ponerle un moño y decir, lo logramos. Porque la verdad que yo ya en ese momento había hecho como el check de lo logramos. Esto está funcionando solo, está creciendo, el producto se está usando por millones de personas por día. O sea, es algo que hicimos desde acá, de Argentina, y lo está usando el mundo. Está logrado. Ahora es como, ¿cómo le damos un cierre? ¿Cómo hacemos que siga viviendo solo? Y para mí, que sea parte de una gran empresa que tiene un montón de usuarios, un montón de maquinaria de marketing y demás, es una buena forma de darle continuidad. Y bueno, no nos pusimos de acuerdo con mis socios y yo dije, bueno, no pasa nada, pero yo en mi rol de CTO no quiero seguir, voy a armar un equipo, voy a hacer una transición. Y bueno, fui contratando gente, por suerte ya en esa época teníamos muy buen funding de grandes fondos de inversión internacionales como Tiger Global y Insight. Y teníamos, digamos, el dinero para poder contratar a los mejores del mundo en cada posición, ¿no? Lo cual se vuelve otro juego. Y yo estaba seguro que había un montón de gente muy buena para gestionar una empresa de este tamaño, y así fue como empecé a contratar gente que venía de Google, de Microsoft, de Apple, de grandes empresas, y armé un equipo muy sólido. Y a mediados del año pasado, todavía no se cumple un año, pero en junio del año pasado, me fui de mi puesto de CTO. Sigo en el board, sigo siendo accionista, hablo con mis socios, está todo bien, pero en el día a día no estoy. Hazte las Entonces, funciones claro, estoy como socio, no como gerente, no como ejecutivo. Y en paralelo empecé a reunirme con amigos que tenían ganas de también hacer un fondo de inversión. Entonces dije, claro, yo esto que estoy haciendo de ser inversionista ángel a título personal, le puedo dar una estructura, le puedo dar una escala, le puedo dar un nivel de profesionalismo que solo no voy a poder. Y es algo que me gusta, y es algo que además tiene un propósito. Yo estoy muy alineado con esto de ayudar a emprendedores, pero porque creo que el emprendedor es el motor de transformación social, es el que resuelve los problemas de esta sociedad, ¿no? Y me gusta, o sea, lo disfruto. Es un tema personal mío que, digo, haciendo esto creo que estoy contribuyendo mi granito de arena al mundo. Y aparte encontré un equipo muy bueno, como Mariano Mayer, que venía de la gestión pública y de armar estas leyes que beneficiaban a los emprendedores, que lamentablemente después desaparecieron. Como Juan Pablo Lafosse, otro gran emprendedor que había hecho almundo.com y Azatec, y nada, un gran emprendedor también que había vendido su compañía. Jorge Aguado, que también venía de la gestión pública, pero de innovación y ciencia aplicada.
Sasha Spitz, que venía de hacer otro fondo de inversión, Yabu, que también estaba andando muy bien y estaba buscando crecer, y bueno, fue como el momento de decir, bueno, ¿sabes qué? No vamos a hacer otro Yabu, vamos a hacer Newtopia, que es un nuevo fondo con este nuevo equipo, y Sasha se prendió, entonces es el que venía con experiencia de gestionar un fondo, que también es un trabajo en sí mismo y muy difícil. Así que se armó un muy, muy lindo equipo y fuimos para adelante, y como vos hablabas del ecosistema, como es nuestro primer fondo, es raro salir, dar de vuelta y buscar plata para invertir de grandes instituciones financieras, de bancos, de fondos. Entonces nos dimos vuelta y tocamos la puerta de nuestros amigos emprendedores. Los emprendedores muchos de Endeavor habrá tenido. Endeavor, por ejemplo, Gran Red, de la cual soy parte también, y me parece que es el mejor faro que tiene el ecosistema emprendedor, como el aspiracional, ¿no? Ahí están los emprendedores grandes, los que deberían ser los ídolos de todos los emprendedores, y Endeavor los pone en el escenario y los muestra, está buenísimo. Y adentro del ecosistema Endeavor yo tengo un montón de amigos, y también tengo grupo Vistas, que es otra cosa que nos juntamos una vez por mes y discutimos problemas que tenemos cada uno en su emprendimiento. En fin, ecosistema emprendedor, me di vuelta y dije, a ver muchachos, ¿quién está para bancarme en hacer este fondo? Me voy a dedicar a esto, va a ser profesional, va a ser grande, bueno, con impacto, y así fue como un montón de emprendedores apostaron a Newtopia, pusieron de su plata para invertir. Piensen que esto es un fondo que invierte hoy, pero por 10 años no va a haber retorno, es totalmente ilíquido. Pero bueno, sin embargo, muchos emprendedores como Marcos Galperín, Martín Migoya, bueno, un montón que están en la página de Newtopia, los pueden ver, apostaron a esto. Y después se fueron sumando, muy lindo, se fueron sumando deportistas. Manu Ginóbili es parte de Newtopia. Nalbandián, me decías. Nalbandián también, el Kun Agüero, los hermanos Esqueloto, o sea, muchos deportistas que para mí está bueno, porque cuando los pongo en un escenario enfrente de las empresas en las que invertimos, o sea, eso que yo decía del faro de los emprendedores Endeavor, en el mundo del deporte se da naturalmente, nadie los necesita poner ahí arriba, ya todo el mundo los admira y todos los escuchan. Es el aspiracional, sí. Claro. Entonces, a mí me encanta que ellos estén avalando la carrera del emprendedor como algo también aspiracional y que digan, che, está buenísimo, y yo los banco y pongo mi plata para bancar emprendedores. Así que... vamos a hacer 2 preguntas para los alumnos, y te pido respuestas breves, pero antes de las preguntas me encantaría que cuentes de este que me dijiste que acababas de venir de París, donde lanzaron una empresa con Juan Pablo Lafosse, que fue argentino, fundador de Almundo, también emprendedor de Endeavor Argentina. En la Tour Eiffel lanzaron esta empresa, y que cuando yo hablo siempre me sorprendo, digo, ¿qué comerán estos muchachos que hacen estas cosas? A ver, ¿de qué se trata? TravelX, si la quieren googlear. Es una empresa que básicamente lo que hace es darle liquidez, o sea, permitir que haya un mercado secundario y una compra y venta de pasajes aéreos futuros. Entonces yo me compro un pasaje de Buenos Aires a Madrid del 2025, y ahora con TravelX eso es un activo mío. Yo soy dueño de eso, lo puedo vender o lo puedo publicar al precio que yo quiera. Entonces, eso es algo que hoy no se puede, pero con la tecnología de blockchain y del mundo cripto, esto se puede hacer haciendo que cada uno de esos tickets aéreos sea un NFT. Entonces, yo en realidad lo que compro cuando compro ese pasaje futuro es un NFT, y después tengo una aplicación donde hay un mercado constante de compra-venta de estos NFTs, y el poseedor de ese NFT 12 horas antes del vuelo lo canjea con su nombre y apellido por el ticket real del avión. ¿Se entiende? Y en el medio, cada vez que hay una transacción con ese NFT, la aerolínea también gana una comisión. TravelX gana y gana la aerolínea. Posibilitando un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, que haya brokers o mayoristas que ponen ofertas masivas a
todos los vuelos de tal lugar a tal lugar en tal época porque saben que va a ser muy demandado y te mandan, vos lo compraste a 100 y por ahí te mandan que te lo quieren recomprar a 150. Y vos decís, bueno, yo tantas ganas no tenía de viajar, por ahí viajo más adelante, lo vendo y hago una diferencia. O cosas como que la aerolínea diga, bueno, yo puedo financiar ahora directamente al comprador, porque yo tengo como colateral ese NFT que tiene un valor de reventa, entonces de última se vende el NFT, entonces te puedo financiar en el tiempo. Si vos no lo pagás, me quedo con el NFT y lo revendo. O sea, da lugar baja las fricciones del mundo Esto del no existe, por viaje. ahora No existe. no existe, no es un modelo que No, copiaron. y es muy difícil también, ¿no? Porque tenés que convencer a todas las aerolíneas de poner su stock de viajes futuros dentro de una plataforma, ¿no? Entonces es muy colaborativo con las aerolíneas. Ojalá funcione, de vuelta, es uno de esos emprendimientos donde uno apuesta, cree que es algo que puede funcionar, que puede revolucionar una industria, que lo más probable es que no funcione porque es muy difícil, pero si funciona es algo gigantesco, ¿no? Bueno, ahora entonces el grupo 4, que seguramente tienen todos muchas preguntas. Bueno, yo hago una consulta. Hola Patricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Bien. presentación. Yo quería consultarte en un momento, comentaste que acá en Argentina tenés un 20% de los empleados que te gustaría que sea más. Y quería consultarte así brevemente por qué es eso, si es un tema de desequilibrios macro y por ahí desorden político o por otra cosa. Y también por ese lado, si notás que en Argentina como individualmente en términos de educación se están desarrollando las capacidades para este nuevo mundo que se viene, este mundo más tecnológico y digital. A la primera es dos motivos. Uno, si yo desde mi casa matriz tengo que pagarle $5.000 a un uruguayo, o le bajo $5.000 a un uruguayo, le llegan más o menos 4.300. Si bajo $5.000 a un argentino, le llegan como 2.100. Es más caro pagarle al argentino que a otro en el mismo puesto en otro país. Y segundo, cuando yo contrato a un argentino, asumo un montón de liabilities. ¿Cómo se dice en castellano? Riesgos laborales. Riesgo laboral, riesgos, ¿no? O sea, si yo vendo mi empresa, te lo pongo de otra forma, si yo vendo mi empresa, y me pasó en Three Melons, cuando la vendimos, cuando te evalúan, te hacen un descuento de la evaluación de tu empresa por la cantidad de empleados que tuviste. Porque hay un riesgo involucrado en el mundo laboral argentino por la industria de los juicios laborales y lo caro que es los juicios laborales. Indemnizaciones. Y no solo eso, sino que durante un tiempo que no se puede despedir gente, ¿no? O sea, si vos me decís no podés despedir, entonces me estás diciendo, y no contrates, porque voy a necesitar despedir. Lamentablemente es un mercado y a veces las empresas se equivocan y a veces te lleva más de 3 meses darte cuenta que cometiste un error con un empleado que por ahí no era el mejor fit para tu empresa, lo cual no quiere decir que no sea buenísimo para otra empresa. Pero eso en otros países no existe y hace que la cosa sea más dinámica, más fluida y las empresas que son las que toman riesgo se animen a tomar riesgo en otros lugares. Y con respecto a capacitaciones, yo creo que tenemos una buena calidad educativa todavía en Argentina, muy concentrada en Buenos Aires, pero sí. Hay otros polos, Tandil, Córdoba, Mendoza, pero la verdad que comparado a otros países latinoamericanos estamos bien. Ahora lo que nos falta es producir muchos más ingenieros y partícipes de la economía del conocimiento, ¿no? Podríamos ser mucho más, en cantidad, mucho más potentes. En calidad yo creo que lo que hay no está nada mal. Okay. De hecho, somos bastante buenos, ¿no? En diseño, en ingeniería. Buenísimo. Perfecto, muchas gracias. Grupo 5. Sí, Patricio, buen día. ¿Cómo andás? Mira, Joaquín. Mi pregunta del grupo era más que nada, ¿a vos te pasó que vendiste tu primer producto y después querías vender también el segundo? ¿Qué aspectos te llevan a decidir vender algo que realmente vos lo creaste, ¿no? O sea, Bueno, ¿en qué momento? Sí,
hay dos tipos de empresas, si querés. Yo lo veo así. Están las empresas que traen una innovación, una disrupción, algo nuevo, algo que antes no pasaba y ahora pasa. Y están las empresas que no, que vienen a ordeñar o ser partícipes en una economía existente y a lo sumo optimizan una cadena de valor o, digamos, son más lifestyle, son más de, no sé, saco dividendos a fin de año o todos los meses, ¿no? O sea, es para generar riqueza personal y no para crecer y para cambiar algo del mundo. El mundo del venture capital invierte en el primer tipo de empresas, ¿no? Las empresas que van a crecer mucho, van a cambiar algo grande y van a valer mucho tiempo, y van a valer mucho, pero en general eso cumple ciclos, ¿no? Es un momento en la historia donde hay oportunidades para determinadas industrias para ser disrumpidas y para cambiar. Después, en una industria, o sea, no sé, búsqueda en Internet, Yahoo, Google, o sea, fue una época en el tiempo donde se podía hacer eso, y algunos innovaron, lo hicieron, e indexaron el mundo digital, y ganó Google, ¿no? Entonces, hoy si querés meterte en ese mundo, y es muy difícil, ya está, ya pasó ese momento. Entonces, yo como vi a mis empresas, yendo a tu pregunta concreta, son empresas que nacen, generan algo en una época del mundo y muere, ¿no? Y no muere en el concepto de deja de existir porque no tiene más sentido, sino deja de tener razón de ser la innovación y el crecimiento, sino que llega a una meseta. Pero vos, perdón, para tal vez sintetizarlo, da la sensación que vos sos un emprendedor, que es el que innova, que está en esa etapa, ¿no? Que estás creando algo que no existía, y cuando ya viene la etapa del management, de la gestión, de administrar algo ya grande, como lo que vos contaste, elegiste, pudieron contratar a los mejores CTOs de empresas ya establecidas, esa parte no es la que más te gusta, eso ya te... Totalmente, totalmente. Ahí necesitas pero yendo a la parte de vender o no vender, también recordemos que estas empresas están inmersas en el mundo del venture capital que espera de ellas un evento de liquidez. Entonces también vos tenés esa presión. El que te invirtió es porque quiere salir en algún momento, si no, no te invierte. No es para tener un flujo de dividendos. Es porque espera un evento de liquidez grande donde o tu empresa salga a la bolsa o se venda. Entonces, yendo a tu pregunta de ¿las creás para vender? Y de alguna forma, como te financiaste con la industria de Venture Capital, al final del camino tenés esa necesidad de generar un evento de liquidez para tus inversores. Las otras empresas en general no se financian con Venture Capital vendiendo equity de su empresa, sino que se financian con deuda. Para el grupo 5, la última pregunta. Fuimos nosotros, María. Al 5, perdón. Perdón, entonces el 3 o tenemos, sí, una pregunta corta. Hola, ¿se me escucha? Sí, Facundo, hola. Sí, es una consulta más técnica ahí sobre porque había mencionado sobre que hay Mural tiene opción para la aplicación y luego para empresas. Mi pregunta es, para las empresas, ahí hay como un servicio más personalizado, ahí se desarrollan funciones en base a la empresa que los contrata, o es algo más, tal vez, general. Sí, buena pregunta. Y veo muchas empresas de software un poco más antiguas que empezaron antes, que tienen ese concepto de para cada cliente medio que le hago una solución a medida, y eso la verdad que no escala ni aporta el valor compañía
que uno está buscando en el mundo del venture capital. Y tengo muchos amigos emprendedores de otra época que lamentablemente se quedaron atascados en eso. Eso a nivel operativo es muy complicado, terminas haciendo un equipo de trabajo para cada cliente, se bifurcan las versiones de tu software, no estás como retroalimentando y mejorando siempre lo mismo, que es lo que hacemos nosotros en Mural, ¿no? En Mural hay un solo producto y hay un roadmap, hay una hoja de ruta futura que se nutre de las necesidades de todos nuestros clientes y vamos priorizando a ver cuál entra y cuál no, pero tenemos un solo producto. Y tanto la versión online como la Enterprise es el mismo producto. Algunos features están apagados para el online, pero es el mismo producto. Y sí existe tanto un departamento de ventas como un departamento de soporte o Customer Success que ayuda a las empresas a adoptar nuestro sistema y a operarlo, ¿no? Porque después, o sea, hay muchas aristas cuando entras a una empresa. Tenés que empezar a pensar en distintos tipos de usuarios. Está el usuario final que usa el software, pero está el de finanzas, que quiere ver cómo pagar y cómo monitorear el uso. Está el de IT, que le preocupa el onboarding de usuarios y la interacción con el sistema de autenticación y seguridad. O sea, hay mucha complejidad de soporte por atrás de una implementación en una empresa. Por ende, sí, tenemos equipos dedicados a ayudar a esas empresas a usar Mural. Pato, la última pregunta, porque ya estamos sobre la hora, que a mí me... ¿Por qué si desde hace ya tantos años trabajas globalmente y solamente has tenido que pasar mucho tiempo en otros países, por qué seguís viviendo en la Argentina? Bueno, porque soy argentino, tengo mis amigos acá, mi familia acá, creo que es un gran país, me encanta Argentina, la gente, la sociedad, o sea, me gusta criar a mis hijos en Argentina. La verdad que es más un romanticismo que otra cosa. Y bueno, nada, eso. Me gusta mi país, quiero mi país y quiero que le vaya bien. Así que acá estoy. Bueno, tu empresa se llama Newtopia, una nueva utopía, y nosotros acá en esta cátedra es la utopía de que la Argentina aproveche este enorme talento que semana a semana comparten emprendedores, científicos, expertos con nosotros, argentinos, y que evidentemente la Argentina puede ser un hub de innovación, que esto sea una estrategia, una visión. Me encanta que juntes a los deportistas con los emprendedores, porque con Silvia Neistat, cuando publicamos Argentina Innovadora, a los emprendedores los llamábamos el nuevo seleccionado, la nueva selección, porque se animaron, igual que los futbolistas, a decir queremos estar entre los mejores del mundo, a entender lo que pasaba en el mundo, a no tener miedo a salir, que siempre decimos no, pero no podemos competir, ¿no? En esta visión nacionalista a veces de protección. Totalmente, al contrario, hay que vernos como una competencia. Es una oportunidad, es una escuela, y tenemos el músculo y el talento para estar entre los mejores. Así que bueno, me alegro que los hayan juntado y te vamos a convocar nuevamente. Pero coincido, es así, no hay más fronteras, todos los países compiten entre sí y hay que generar los incentivos para que el mundo elija a Argentina contra otras alternativas. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Bueno chicos, también nos vamos hasta la semana que viene. Gracias. Fue una clase intensa y buenísimas las preguntas. Muchas gracias. Gracias, chao. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Todo muy buena clase.